Bienvenidos a The Debate. Generalmente cuando hablamos de normatividad industrial o de ingeniería, pues hay esta expectativa intrínseca de precisión absoluta. O sea, piensa en la ingeniería estructural pura. Ajá. Tú calculas la carga viva, mides la resistencia de los materiales, aplicas la fórmula matemática y el puente se sostiene. Es física, es completamente medible. Exacto. Y la verdad nos encanta esa certidumbre, porque es binaria, ¿no? El puente se cae o no se cae. Es limpio y te da paz mental. Y es sumamente reconfortante. Digo, a la mente humana le gusta que los procesos industriales sean medibles, que las cosas se puedan categorizar ordenadamente en blanco y negro, en pasa o no pasa. Pero luego entras al mundo de la fabricación de dispositivos médicos y de pronto toda esa certidumbre matemática choca de frente contra la realidad de la biología. Ese puente estático que estabas calculando ya no es de acero. Claro, es otra cosa. De repente es un escenario vivo de probabilidades, variabilidad anatómica y, honestamente, aguas muy turbias donde el cuerpo humano tiene la última palabra. Sí, y esa es la definición absoluta de la complejidad técnica que enfrentamos hoy. Hoy nos vamos a sumergir en el corazón mismo de la regulación sanitaria en México. Me refiero a la NOM 241 SSA1 2025. La famosa 241. Exacto, la normativa fundamental que dicta las buenas prácticas de fabricación de dispositivos médicos en el país, pero ojo, no vamos a hacer un simple repaso técnico aburrido como si leyéramos un índice. Vamos a centrar esta discusión en el núcleo que bombea sangre a toda la norma. El capítulo 6, la gestión de riesgos. Y la pregunta central que vamos a diseccionar hoy es fascinante por todas las implicaciones operativas que tiene en el piso de producción. A ver, es verdaderamente el marco de gestión de riesgos que exige esta norma, un blindaje puramente científico y objetivo que debe dictar de forma matemática el sistema de gestión de calidad. Esa es la gran duda. ¿O estamos frente a una herramienta predictiva y profundamente subjetiva que, si se implementa con una rigidez burocrática ciega, termina generando cuellos de botella masivos y una falsa sensación de seguridad? Todo nuestro análisis de hoy nace directamente del texto oficial de la NOM 241 SSA1 2025 y sus apéndices. Y bueno, para dejar claras nuestras posturas, yo sostengo firmemente que la gestión de riesgos es una metodología estrictamente científica, medible y evidenciable que actúa como el motor objetivo para absolutamente todas las decisiones críticas de calidad en una planta. Y mi postura es que argumentar eso ignora la realidad humana del día a día de la fabricación. La definición misma de riesgo implica juicios de valor hechos por personas, por lo que tratar a la norma como una fórmula matemática absoluta provoca graves errores de implementación y una ceguera sistémica muy peligrosa. A ver, empecemos por la base de todo esto. El qué y el cómo. Si nos vamos al numeral 3.111 de la norma, la definición de riesgo es clarísima y para mí carece de cualquier ambigüedad. Bueno, clarísima en papel. No, clarísima en la práctica. Nos dice textualmente que el riesgo es la combinación de la probabilidad de ocurrencia de un daño y la gravedad de tal daño. No hay magia aquí, hay estadística dura, hay datos históricos de fallas, hay resultados de ensayos clínicos. Sí, pero Permíteme terminar la idea. El capítulo 6, específicamente en su numeral 6.1, exige explícitamente que el fabricante cuente con un sistema que asegure acciones de forma científica y sistemática. científica y sistemática. Ajá. Fíjate en esas palabras, científica y sistemática. No hay lugar para la intuición de un gerente de calidad de turno. Y la norma va más allá en su numeral 5.1.1, estableciendo que las buenas prácticas de fabricación y la gestión de riesgos no son dos cosas distintas. Están fusionadas en el sistema de gestión de calidad. O sea que no es un departamento aislado. Exactamente. Yo lo plantearía con esta analogía para visualizarlo mejor. La gestión de riesgos es esencialmente el sistema de navegación autónoma del sistema de gestión de calidad. Si tú alimentas ese sistema con los datos empíricos correctos sobre la física, química o electrónica de tu dispositivo, el sistema calcula la ruta, identifica los obstáculos y te dice exactamente qué controles implementar. Nunca toma una decisión equivocada si la data es correcta.
Fíjate que tu analogía del sistema de navegación autónoma ilustra perfectamente el peligro del que te hablo, el exceso de confianza. Exceso de confianza en la ciencia. Yo diría que la gestión de riesgos, tal como la plantea la NOM 241, no es un piloto automático infalible. Es mucho más parecido a un pronóstico meteorológico. Un pronóstico. Pero si estamos hablando de datos duros. Sí, un pronóstico. Está profundamente basado en la mejor ciencia disponible, utiliza modelos matemáticos complejísimos, evalúa la presión barométrica, la humedad y los vientos. Pero al final del día, pues, no te garantiza que no te vaya a llover encima. La misma norma lo reconoce tácitamente. A ver, ¿dónde? Cuando revisas el numeral 6.2, exige que la metodología esté sustentada en herramientas de análisis comprobadas. Pero detengámonos ahí. ¿Quién calibra esas herramientas? Seres humanos. Claro, ingenieros capacitados. Siguen siendo humanos. Imagina que un ingeniero está llenando un análisis de riesgos. Tiene que decidir si la probabilidad de falla es un 2 o un 3 en una escala del 1 al 5. ¿Por qué elige el 2? A veces, subconscientemente elige el 2 porque si pone un 3, la celda de Excel se pinta de rojo. Y eso significa más trabajo. Exacto. Significa que tiene que redactar un protocolo de validación inmenso que le tomará 3 meses. Bueno, pero eso es mala praxis. Digo, no es un defecto de la metodología, es un problema de ética profesional. Es naturaleza humana, simplemente. El acto de asignar un valor de probabilidad a un dispositivo médico complejo, digamos un marcapasos o un equipo de ventilación mecánica, siempre contiene un margen de incertidumbre predictiva. De acuerdo, pero Tratar esa matriz de riesgo, con sus colores rojo, amarillo y verde, como una verdad absoluta revelada en piedra, es el error más común y peligroso que veo en las plantas en México. Las organizaciones se enamoran de sus propios números, llenan sus formatos, los firman y pierden de vista el contexto dinámico, a veces caótico, del piso de producción real. confieso que aquí me pierdo un poco con tu argumento. Entiendo que hay falibilidad humana, por supuesto, pero si me dices que es como un pronóstico del clima y que hay incertidumbre, ¿cómo diablos espera la NOM 241 que controlemos el caos diario en una planta sin volvernos locos? Pues aplicando criterio, no solo rellenando celdas. Veo tu punto sobre la subjetividad, pero fíjate en cómo la norma ataca ese caos que mencionas, específicamente en el campo de batalla interno, el control de cambios y la validación. El caos se genera precisamente cuando la gente toma decisiones basadas en creencias o corazonadas, y la NOM 241 elimina esa improvisación con el numeral 5.31. ¿Ok? Nos obliga a tener un sistema documentado donde cualquier cambio propuesto pasa por la gestión de riesgos. Cualquier cambio. Sí. Si vas a cambiar un proceso en la línea, si vas a cambiar a un proveedor o si vas a modificar sistemas críticos como el HVAC, y con HVAC me refiero a todo el sistema de ventilación, filtración y aire acondicionado que mantiene estéril un cuarto limpio. Claro, el sistema de aire. No puedes simplemente decir, yo creo que este filtro nuevo no afectará. Tienes que correr la matriz, tienes que usar el FMA, este famoso análisis de modo y efecto de fallas, que básicamente es una tabla exhaustiva donde desglosas qué puede salir mal, por qué y qué tan grave sería. Sí, todos conocemos el FME. Tienes que basarte en ciencia, no en tu instinto. Y más aún, el numeral 6.4 es contundente al indicar que estas valoraciones de riesgo son la base fundacional del Plan Maestro de Validación. Claro, el PMV. Exacto. La rigidez que tú criticas es en realidad el andamiaje que nos previene de desastres. Si tu FMA dice que aumentar la velocidad de una máquina extrusora de polímeros sube el riesgo de crear microfisuras en un catéter, entonces estás obligado a validar ese nuevo parámetro. La rigidez no es burocracia ciega, o sea, es un filtro científico necesario. Te escucho, pero hay una trampa gigante en esa lógica, y es exactamente ahí donde la teoría impecable choca contra el muro de la práctica industrial. ¿Por qué? En la implementación de ese número 5.3.1 es donde radican los peores dolores de cabeza. La consecuencia de venderle a la alta dirección la idea de que el riesgo es matemática pura y objetiva es una sobredocumentación que paraliza la planta.
Pero documentar es la única forma de tener trazabilidad. Si no lo escribes, no pasó. Sí, pero hay un límite lógico. He visto sistemas de gestión de calidad que, por miedo a los auditores, exigen exactamente la misma matriz exhaustiva, con un FMEA de 20 páginas, para evaluar el cambio de una simple luminaria fundida en un pasillo gris que para un cambio de resina de grado médico en la línea de extrusión de catéteres intravasculares. Bueno, eso es exagerado. Pero pasa todo el tiempo. Tratan ambos cambios con el mismo nivel de pánico estadístico. Eso paraliza a cualquier industria. Y lo más trágico, si me permites, es que la norma no pide esa locura. No, claro que no la pide. Si leemos con lupa el numeral 10.2.1, que habla sobre el alcance de la validación, dice explícitamente que los límites deben establecerse utilizando la gestión de riesgos de acuerdo al dispositivo médico. De acuerdo. O sea, la norma te ruega que uses el riesgo para establecer fronteras lógicas, para permitir flexibilidad, para saber dónde no debes gastar tus recursos vitales. Pero cuando los departamentos de aseguramiento de calidad tratan el capítulo 6 como un dogma inflexible, crean una burocracia infinita. Ya veo a dónde vas. Se la pasan analizando el riesgo de la lámpara del pasillo y se les escapan los problemas críticos que sí impactan al paciente. A ver, esa sobredocumentación que describes, hacer un FMEA para un foco, no es una falla de la norma, ni demuestra que el riesgo no sea científico. Demuestra una falta de competencia técnica del personal. Difiero. Demuestra una falla en cómo conceptualizamos la norma. Si la matriz matemática se aplica correctamente, por sí sola filtra el riesgo de la luminaria y te dice, mira, el impacto es 0, cámbiala. Y en cambio, enciende todas las alarmas rojas con la resina del catéter. Si al que la llena tiene el criterio correcto, sí. Correcto. Ahora bien, si estamos de acuerdo en que esta metodología rigurosa nos permite controlar el interior de la planta, lógicamente debe ser el faro que dicte cómo manejamos la frontera externa, y me refiero a la inmensa cadena de suministro y las auditorías a proveedores. Uf, ese es otro mundo. Aquí es donde la objetividad de la gestión de riesgos brilla con mayor intensidad. Hoy en día, la complejidad de manufactura requiere eficiencia. Simplemente no podemos ir a auditar a todos nuestros proveedores presencialmente todo el tiempo. No, obvio no, quebrarías a la empresa. Exacto. El capítulo 5, en toda su sección de proveedores, es la respuesta regulatoria a este reto. Nos exige categorizar a los proveedores y definir qué tan seguido los auditamos basándonos pura y exclusivamente en su nivel de riesgo y en cómo impactan la seguridad del dispositivo médico. Ajá. Es lógico. O sea, si le compras un microchip a un proveedor para un implante activo, el riesgo es crítico. Vas a su planta y lo auditas a fondo cada año. Si le compras papelería o cajas genéricas, el riesgo es nulo o bajo y le mandas un cuestionario por correo. Es una asignación inteligente de recursos dictada por la evidencia. Es eficiencia operativa pura. A ver, espérame, no te la compro del todo porque estás asumiendo un escenario súper idealizado. Tu planteamiento asume que evaluar el impacto de un proveedor externo es una ecuación matemática transparente. ¿Es que debería hacerlo con los datos correctos? En la vida real, evaluar a un proveedor se hace casi a ciegas y con muchísima información asimétrica. El proveedor siempre sabe más de su proceso que tú. Y aquí es donde la ilusión de tu objetividad matemática se vuelve una vulnerabilidad gigante. ¿Por qué a ciegas? Para eso les pides su ficha técnica y sus especificaciones, ¿no? Déjame darte un ejemplo real y súper común para que veas cómo sucede el error. Hablemos de un proveedor de empaque secundario. Cajas de cartón. Ok, empaque secundario. Llega el ingeniero de calidad, abre su Excel y según el análisis de riesgo inicial, una caja de cartón que va por fuera de la barrera estéril es catalogada automáticamente como de bajo riesgo. Lógico, ¿no? No toca el paciente, impacto mínimo. Sí, suena como una categorización adecuada basada en la norma. Le programan una auditoría documental cada 3 años y se olvidan del asunto, hasta que deja de ser adecuado. A ver, ¿qué podría salir mal con una caja de cartón? ¿Qué pasa si ese proveedor, 2 años después, decide cambiar en secreto la formulación del adhesivo de esa caja de cartón para ahorrar costos? Como es de bajo riesgo, no le avisan a nadie. Ok, eso es un problema. El problema es que ese nuevo adhesivo libera gases químicos de manera microscópica.
Esos gases interactúan a lo largo de 6 meses de almacenamiento en la bodega. Logran penetrar el empaque primario tipo Tyvek, que es este material poroso especializado que permite entrar el gas de esterilización, pero bloquea bacterias. Y resulta que el gas del adhesivo degrada el polímero del dispositivo estéril por dentro. ¡Wow! Exacto. El fabricante del dispositivo médico no se da cuenta hasta que reprueba sus pruebas de estabilidad. O peor, hasta que hay una infección en un hospital. Todo porque confiaron ciegamente en esa clasificación de riesgo inicial, tratándola como un hecho científico inamovible. ¡Qué fuerte! Una matriz de Excel con sus celditas verdes te acaba de costar la esterilidad del producto y quizá una vida. La cadena de suministro es un ecosistema vivo. El riesgo externo es inherentemente incierto e invisible, sin importar qué tan perfecta se vea tu fórmula matemática. Ese es un escenario aterrador, lo admito, pero me parece que estás utilizando una excepción extraordinaria, o sea, un acto de mala fe del proveedor al cambiar el adhesivo en secreto, para intentar invalidar toda la regla. No es tan extraordinario, pasa más de lo que crees. Y de hecho, la propia norma ya tiene mecanismos defensivos contra exactamente eso. El numeral 5.4.5 exige un acuerdo técnico de calidad donde el proveedor está legalmente obligado a notificar cualquier cambio en sus materiales. Los contratos no detienen las reacciones químicas. No, pero te dan el marco de control. Si el proveedor rompe el acuerdo, es un incumplimiento legal y contractual, no una falla del concepto científico del riesgo. No explican de acuerdo, pero sigue. Pero bueno, ok, me has convencido de que la matriz no es mágica y que si se hace mal, hay puntos ciegos. Entonces la gran pregunta para quienes nos escuchan es, ¿cómo evitamos que cada gerente de calidad invente su propia brújula interpretativa? ¿Cómo estandarizamos para evitar la ceguera? Esa es la pregunta del millón. Aquí es donde entra el numeral 6.7 del capítulo 6. Para mí, es la brújula más importante de la norma. ¿Te refieres a la conexión con la farmacopea? Exacto. El numeral 6.7 dirige explícitamente al fabricante a consultar el apéndice de aplicación de la Administración de Riesgos del Suplemento para Dispositivos Médicos de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, la famosa FEUM. Ojo, este apéndice no es una mera sugerencia decorativa. Te da metodologías estandarizadas a nivel internacional, árboles de decisión, formatos de cómo evaluar fallas. Sí, es un documento súper extenso. Al seguir estas directrices prácticas, el fabricante elimina gran parte de esa subjetividad humana que tanto temes. Crea un lenguaje común. Si tú usas la FEUM, cuando llega un auditor de Cofepris a revisar tu planta, ambos van a hablar el mismo idioma matemático. La ciencia del riesgo se vuelve una constante aplicable en toda la industria. Fíjate que ese argumento suena impecable en papel, pero te pregunto, ¿has considerado que la FEUM, precisamente por ser un compendio estandarizado tan masivo, es la víctima número 1 del error humano del que advierto? ¿De qué hablas? El mayor error práctico en la industria nacional hoy en día no es ignorar la FEUM, es el fenómeno del copiar y pegar. ¿A qué te refieres con copiar y pegar? Son guías metodológicas. Me refiero a la ceguera de las plantillas. Imagina un ingeniero de calidad un viernes a las 5 de la tarde. Necesita sacar una evaluación de riesgo. Abre el suplemento de la FEUM, ve un árbol de decisión hermoso, adopta las plantillas y metodologías tal cual, como si fueran una receta de cocina paso a paso, pero comete un error fatal. ¿Cuál? No se detiene a entender la física, la biología o la mecánica fina específica de su dispositivo. El peligro de copiar y pegar es que el evaluador deja de pensar. Si la plantilla pregunta, ¿hay riesgo de fricción de componentes? El ingeniero dice no aplica y sigue llenando celdas. Pero la FEUM da directrices muy claras. Se supone que no reemplaza el intelecto y el análisis profundo del fabricante. En teoría, claro que no lo reemplaza. En la práctica real, sí lo hace. La gente busca el cumplimiento rápido, pasar la auditoría, no el entendimiento profundo del riesgo. Y aquí te va el ejemplo perfecto para aterrizar este punto, que además está contemplado en la misma NOM 241. A ver. Piensa en un fabricante tradicional que hace implantes ortopédicos de titanio. Toda su gestión de riesgos lidia con cosas físicas. Fatiga de metales, desgaste por fricción, degradación tras la esterilización por radiación. Pero de pronto, la tecnología avanza
y nos topamos con los numerales 11.16 y 3.118 que introducen el concepto de SDM, el software como dispositivo médico. Ah, claro. Imagina un algoritmo predictivo basado en inteligencia artificial para detectar tumores. Son naturalezas de producto completamente opuestas. Exacto. Y esa es la clave de todo mi argumento. El riesgo de un implante ortopédico es puramente físico y mecánico. Se desgasta con el tiempo. El riesgo de un software es lógico. El código no se oxida, simplemente colapsa por un bug o una mala entrada de datos. El riesgo de un implante no se puede gestionar, ni por asomo, con la misma tabla matriz o formato mental que un código de software. Tiene sentido. Intentar medir ambos con la misma regla metodológica no es ciencia, es burocracia ciega. Si aplicas las metodologías estandarizadas de la FEUM con la rigidez inamovible que tú defiendes, empujas a las empresas de software a intentar encajar análisis de modos de falla mecánicos en líneas de código. Es inútil. Por eso insisto, la FEUM debe ser entendida como una brújula conceptual para orientarte, no como los rieles de un tren de los que te prohíben salirte. La gestión de riesgos debe ser una disciplina dinámica y cuestionable. Oye, pero fíjate que al decir que debe ser dinámica y que el producto evoluciona, paradójicamente me estás dando la razón sobre la brillante arquitectura del sistema de gestión de calidad en la NOM 241. ¿Ah, sí? Sí, porque la norma ya prevé esto. El numeral 5.6.1.3 habla precisamente de usar la retroalimentación del mercado, o sea, las quejas, las fallas reales en hospitales, como entrada directa para actualizar la gestión de riesgos. Y si nos vamos a las acciones CAPA, en el numeral 5.6.10.4, estas acciones correctivas y preventivas que todos conocemos, te exigen que si haces una corrección en el diseño, digamos un parche en ese software médico, debes verificar que ese cambio no genere nuevos riesgos. Sí, es un ciclo continuo. Exacto. O sea, la norma sabe perfectamente que la tecnología avanza y que el riesgo es vivo, pero lo que la norma exige es que la forma en que abordas ese cambio siga siendo paramétrica, documentada y científica. La rigidez de la que hablo no está en forzar un análisis mecánico o un software, está en el rigor con el que aplicas la metodología adecuada. Entiendo tu punto. La aplicación sistemática, fría y estructurada de la gestión de riesgos apoyada en la FEUM es verdaderamente la única manera comprobable ante una autoridad sanitaria y ante los pacientes de asegurar que estás haciendo las cosas bien. Si dejamos que la evaluación de un proveedor crítico o el diseño de un algoritmo oncológico dependan de la interpretación empírica de un gerente, pues regresamos a tomar decisiones al tanteo, a pura intuición. Y en la industria de los dispositivos médicos, la intuición cuesta vidas humanas. Totalmente de acuerdo en que la intuición no basta. Nadie está abogando por regresar a la adivinación empírica. Mi punto, para ir resumiendo mi postura en esta charla, es que la ciencia genuina requiere un escepticismo brutal, y la gestión de riesgos en la industria médica actual padece de un déficit alarmante de escepticismo hacia sus propios cálculos y formatos de Excel. Es una buena forma de ponerlo. La gestión de riesgos es indispensable, sin duda, pero para que funcione como realmente lo previó la NOM 241, tiene que reconocer su propia falibilidad. Sus números de probabilidad de impacto no son las leyes de la termodinámica, son aproximaciones estadísticas hechas por humanos cansados un viernes por la tarde. Advirtiendo fervorosamente contra esta burocratización de la seguridad, debemos entender algo muy simple. Documentar un riesgo en un papel perfectamente formateado no lo mitiga mágicamente en el mundo físico. Creo que, a pesar de nuestras divergencias fundamentales sobre qué tan matemática o subjetiva es realmente la evaluación del riesgo, pues podemos converger en algo muy claro que se ha desprendido de todo este análisis de la norma. ¿En qué? Y 5. Ya no es y jamás podrá volver a ser una actividad aislada que sucede en un rincón oscuro de la oficina de calidad un mes antes de que llegue la auditoría de Cofepris. Definitivamente. Ha dejado de ser un simple trámite administrativo para convertirse, literalmente, en el corazón absoluto de toda la empresa. Es el sistema circulatorio que bombea sangre y oxígeno a cada rincón del sistema de gestión de calidad. Sí, a todos lados.
te dicta cómo diseñas tu producto en el capítulo 7, cómo estableces tus fronteras de validación de equipos en el capítulo 10, cómo manejas tus desviaciones e investigaciones y hasta a qué proveedor le puedes comprar una simple caja de cartón. Todo pasa por el filtro del riesgo. Y ambos estamos completamente de acuerdo en que implementarla mal sale increíblemente caro, ya sea por negligencia técnica al no seguir la ciencia, por el exceso de confianza ciega en una matriz mal diseñada que deja pasar adhesivos tóxicos, o por convertir todo el sistema en una máquina de generar burocracia inútil para cambiar focos en un pasillo. Totalmente. Cuesta millones en retrabajos, cuesta retrasos masivos en la liberación de productos al mercado, te genera fallas regulatorias severas, pero más importante aún, y es el centro de todo lo que hacemos, cuesta altísimo en términos de salud pública y seguridad del paciente. Y reflexionar sobre cómo encontrar este punto exacto, este delicadísimo equilibrio entre el rigor estricto de un texto normativo y la aplicación inteligente, crítica y adaptativa en las trincheras del piso de producción, es lo que verdaderamente eleva la madurez de la industria de dispositivos médicos, tanto en México como a nivel global. Necesitamos ingenieros que piensen, no solo que llenen formatos. Absolutamente. La NOM 241 SSA1 2025 y sus complementos en la farmacopea son documentos extremadamente densos. Contienen muchísimas capas de profundidad técnica que hoy apenas hemos rasgado por encima, desde la validación de esterilidad hasta el manejo de procesos biológicos y algoritmos de inteligencia artificial. Hay muchísimo más por explorar. Así es, por eso invitamos a todos los profesionales que nos escuchan a que tomen los argumentos que hemos expuesto hoy, abran el material original, lean los numerales por sí mismos y formen sus propias conclusiones sobre cómo deben aplicarse en sus plantas. Claro. Al principio de la conversación contrastábamos la certeza inamovible de la ingeniería estructural con los escenarios inciertos de probabilidad en el mundo médico. Tal vez el objetivo final del capítulo 6 y de la gestión de riesgos no sea construir un puente rígido que jamás enfrente vientos huracanados, sino asegurar que cuando esos vientos impredecibles y biológicos inevitablemente lleguen, tengamos la suficiente claridad y el rigor científico para que el sistema se adapte y no colapse bajo la presión. ¿Es tu matriz de riesgo un escudo impenetrable de acero puro o es solo un pronóstico en un pedazo de papel? Es una pregunta que todo profesional de calidad y regulación debería hacerse al entrar a su planta mañana por la mañana.